de emergencia. Sepan ustedes que esta presentación está siendo grabada para que en adelante, cuando ustedes necesiten revisarla, pues puedan hacerlo con total confianza. Me gustaría empezar con una de las frases de uno de los últimos talleres en los que pude participar de Ben Horowitz. Es un gerente, es un empresario reconocido a nivel internacional y precisamente él nos menciona: mi mayor descubrimiento como gerente fue en tiempos de paz y en tiempos de guerra que requieren estilos de gestión radicalmente diferentes. Esto quiere decir que debemos reinventarnos y nos lleva precisamente a esa lógica y a ese cuestionamiento de cómo nos encontramos ahora. Como lo consultan en el chat, efectivamente compartiremos esta información para que ustedes al final y después puedan utilizarlo dentro de sus actividades profesionales, así que no se preocupen por ello. Volviendo a la presentación. Como ustedes pueden ver, tenemos en la pantalla una bicicleta, precisamente que tiene una rueda en forma de triángulo. Y probablemente esa rueda en forma de triángulo somos nosotras y nosotros. Líderes de un emprendimiento, guías de un emprendimiento, que no estamos dispuestos a reinventarnos. Toda la estructura de la bicicleta se encuentra lista para arrancar. Sin embargo, nuestra visión o probablemente nuestra forma de ver a la empresa no está adaptada. Y eso va a evitar que nosotros avancemos. Es así que del lado derecho de la pantalla ustedes pueden ver varios puntos que vamos a abordarlos de forma muy rápida, con el objetivo de enfocarnos en este proceso de reinversión. Es decir, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y ahora, pues, en este contexto, ¿cómo debo cambiarlo? ¿Cómo debo innovarlo? ¿Cómo debo perfeccionarlo? Esto parte de nuestra propuesta de valor. Es decir, mi emprendimiento, ¿qué producto o qué servicio está entregando? Y quizá este producto debe ser reorientado, es decir, el mercado lo va a seguir demandando. Debemos volver nuestra mirada hacia el Internet y hacia la virtualidad. Es decir, cómo este emprendimiento o esta idea que estoy desarrollando o ya estoy implementando debe conectarse con el mundo virtual. Debe hacer uso de las herramientas del Internet que son múltiples y que facilitarán el acceso a un mercado mucho más competitivo y un mercado completamente nuevo. Como lo hemos escuchado a través de los medios de comunicación, quizá en otros talleres en los que ustedes han participado, volver a las calles, a nuestras actividades, a nuestros emprendimientos en el contexto del COVID-19 no es volver a la normalidad. Estamos frente a un entorno completamente diferente. Y si pensamos que no es así, es el momento de reinventarnos. Uno de los ejemplos es precisamente cómo se han recuperado estos vínculos intergeneracionales. Antes de la entrada a esta etapa llamada COVID-19, probablemente la relación entre jóvenes y adultos mayores estuvo muy distante de las intervenciones empresariales, de los mismos emprendimientos. Sin embargo, en este nuevo contexto de emergencia, uno de los resultados más interesantes es que probablemente los nuevos productos y servicios del mercado deban pensar ya no solamente en un cliente, es decir, mi persona, Roberto Jaramillo, como el responsable de un núcleo familiar, sino pensar ya en la pareja, es decir, cómo voy a atender la necesidad de dos visiones completamente diferentes. Lo que va a demandar de la emprendedora y del emprendedor un mensaje diferente que vaya a ser compartido. Si hablamos del turismo, el turismo hoy por hoy, y hay varias investigaciones a nivel internacional que mencionan que ya no será un turismo únicamente por capricho, por lujo, por entretenimiento, sino que el turismo que se desarrolle de aquí en adelante tendrá un sentido mucho más fuerte, ya que nos encontramos en un contexto en el que las personas aprecian muchísimo más el valor de sus recursos, lo que llevará a quienes proveen servicios de turismo piensen en cuál es el costo y el valor agregado que voy a entregarle a un cliente que probablemente ya no vuelva 2 o 3 veces al mismo lugar como pasaba en contextos anteriores, sino donde quizá buscan una sola experiencia al año
y debe ser tan placentera como sea posible porque probablemente el siguiente año ya no pueda volver en las mismas condiciones. Desde el punto de vista logístico, las redes comerciales deben tener ahora una mirada también muy local. Un ejemplo muy tangible es una pregunta que ustedes la pueden responder. ¿Dónde están comprando ahora sus productos básicos? Arroz, azúcar, no sé, lo que ustedes utilicen día a día. Quizá ahora lo hacen con más frecuencia en las tiendas del barrio, mucho más cercanas, en lugar de irse a los centros comerciales o irse a estas instituciones minoristas que tienen mayor variedad, porque tenemos una percepción de inseguridad que está focalizando nuestra decisión de compra. Esto también se aterriza al tema de movilidad, donde hoy por hoy, como ustedes lo pueden haber visto, quienes hacen uso de taxis, por ejemplo, como Uber, ya no podemos subirnos 3 personas, sino un máximo de 2 y con condiciones. Existen otros emprendimientos, como por ejemplo uno muy interesante que se desarrolla en España, donde se están alquilando bicicletas, pero ya no para movilidad de una persona, sino bicicletas de carga. Es decir, una persona que trabaje para Uber Eats, por ejemplo, entregando paquetes, ya no lo puede hacer en la bicicleta de antes porque quizá ahora tiene una demanda mayor. Una empresa identificó esta demanda mayor y generó bicicletas que hoy por hoy cuentan con una plataforma de carga y que no tienen que comprarla, sino que como los scooters o bicicletas que ustedes los alquilan en sus diferentes países, también ahora pueden alquilar bicicletas para cargas medias y pesadas. Y en sí podríamos hablar de la agricultura, de la moda, cómo se está generando poliéster y algodón orgánicos, reciclables, incluso empaques. Eh, Quizá también han compartido esa experiencia hoy cuando ustedes compran algún producto. Desechan las fundas con mayor facilidad, ya que consideramos o tenemos la percepción de que podrían estar contaminadas. Hoy en países como Noruega, por ejemplo, se están creando fundas que se deshacen en el agua. Es decir, una vez que yo he tomado los productos del interior de la funda, los coloco debajo de un grifo de agua y se pierden, precisamente se deshacen. ¿Qué quiere decir? Que muchas y muchos emprendedores están pensando ya en este nuevo contexto. Nos están analizando todo el tiempo. Y si nosotros y nosotras somos emprendedores y emprendedoras, debemos ir identificando cuáles son estos comportamientos que actualmente estamos presentando en nuestros propios entornos, que nos llevarán a sacar conclusiones de fondo el momento en el que deseemos emprender. ¿Cómo sugerimos que se empiece en este contexto? Porque queremos que ustedes quizá consideren la posibilidad de sí emprender en este entorno tan difícil. Entonces, lo primero que nosotros sugerimos precisamente es que se haga un diagnóstico. Ustedes, sus negocios o sus ideas que están en marcha, que están en desarrollo, que están en construcción, deben pasar por un proceso de diagnóstico. Es decir, analizar mi idea, mi equipo, mis clientes, mis proveedores, mi competencia y mi entorno. Después de analizar los pros y contras y conocer cómo me encuentro, cuáles son las prestaciones del mercado, cuáles son las restricciones de mis clientes, cuáles son mis propias restricciones a nivel de desarrollemos, deben estar adaptadas y deben basarse precisamente en este diagnóstico que ustedes han desarrollado. Es importante que el diagnóstico considere al cliente, es decir, y lo abordaremos en unos minutos más, la importancia de escuchar al cliente. El cliente nos va a dar muchas alertas que nos permitan identificar si el camino que estamos siguiendo es o no el correcto. Y una vez identificada la estrategia, nosotros pues podremos conocer a ciencia cierta si es que esta estrategia debe ser cambiada o ajustada. Sepan ustedes que es fundamental en cualquier emprendimiento hacer una evaluación. Que ustedes sepan que aquello que han planteado o planificado, creado, está generando el impacto o cumpliendo con los objetivos que ustedes se han propuesto. Y si es que no es así, no lo tomen como un error. En realidad, en este proceso de reinventarnos,
debemos tener también la flexibilidad de reconstruirnos en el camino. Ahora, desde una mirada en función de quién es la persona que está emprendiendo, por ejemplo, vamos a partir del análisis de aquellas personas que tienen sus negocios o sus propuestas, idea, y también aquellas que se encuentran en marcha. ¿Sí? A ver, permítame acá. Excelente. Sí, tenemos más personas que se están sumando. Muchísimas gracias a todos y todas quienes están siendo parte de este taller. Como un corte un poquito comercial, contamos con emprendedores y emprendedoras de todo el mundo, de Costa Rica, de Venezuela, de Perú, de México, de Ecuador. Entonces, para nosotras y nosotros que hacemos parte de la Fundación Comparlante, pues es un verdadero placer poder compartirles estas experiencias. Continuando. Pensemos en mi idea. Yo estoy desarrollando un emprendimiento, se encuentra en una idea y quisiera saber cómo aterrizar esta estrategia. Ya hice un diagnóstico, me pregunté cómo estoy y ahora quisiera saber en función de esta idea qué debo hacer. Es fundamental para los emprendedores y emprendedoras de hoy evaluar nuestros recursos. La evaluación de los recursos va más allá de únicamente pensar en el recurso financiero. El recurso humano es parte fundamental de la construcción de una estrategia. Es así que la evaluación de estos recursos irá alineada a una evaluación del mercado, donde deberemos preguntarnos si el cliente es el mismo que habíamos tenido hace unos meses. ¿Tiene las mismas necesidades? ¿Tiene la misma capacidad adquisitiva o el mismo poder de compra? Probablemente y no. Y creo que todos y todas hemos estado o hemos compartido con alguna persona que hoy tiene quizá un menor acceso a sus ingresos, es decir, se redujeron sus ingresos. Y el mercado que desconozca de esta realidad definitivamente va a generar propuestas de valor no adecuadas, que quizá no sean sostenibles. ¿Sí? Entonces, bajo esa mirada, debemos pensar que la propuesta debe responder a estas nuevas necesidades del entorno y evaluar los riesgos. Creo que todos y todas, al momento de hacer una compra, siempre estamos pensando en qué tanto me conviene. Sea un producto o sea un servicio, siempre evaluamos si genera esta adquisición un riesgo financiero, por ejemplo. Estoy comprando algo que dure poco. O quizá estoy adquiriendo un servicio de dudosa procedencia. Entonces, quien propone la idea de negocio debe tener muy en claro que existe un riesgo para la percepción del cliente. Y este riesgo debe ser considerado cuando nosotros construimos el producto que vamos a proponer en el mercado. Frente a este diagnóstico, esta evaluación, debemos generar escenarios. Es decir, los escenarios nos permitirán tomar decisiones en múltiples variables. El emprendedor y la emprendedora de hoy debe prepararse para el mañana. Es decir, ya no podemos trabajar en un entorno lineal, donde mi idea y mi propuesta de valor va a tener validez quizá, no sé, un año, dos, como muchos de los productos que nosotros habíamos adquirido normalmente lo hacían. Quizá la satisfacción de nuestras necesidades evidentemente estaba alineada para atender estas necesidades de forma lineal y duradera al mediano y largo plazo. Pero hoy por hoy ya no. Definitivamente hoy los productos que desarrollemos pueden cambiar de aquí a 2 semanas. Ahora pensando en la visión de quienes estamos ya con nuestros negocios en marcha. Es decir, ya hemos generado una propuesta de valor, ya está aprobada en el mercado y hoy por hoy tenemos que reinventarnos precisamente en la lógica de este taller. Entonces, debemos empezar por la evaluación de nuestras fortalezas. Esta evaluación de las fortalezas nos permitirá conocer cuál es el colchón metodológico, técnico
monetario, financiero, sobre el que nuestro negocio se está desarrollando. Probablemente son fortalezas que nos diferencian del mercado, probablemente son fortalezas financieras que nos permiten colocar estos recursos en el cambio del producto o de la propuesta de valor. Pero que como ven en el segundo paso de este círculo, hablamos también de cuidar el efectivo. Es decir, una vez que evaluamos nuestras fortalezas, tenemos que saber que los recursos con los que hoy contamos son limitados y proyectarlos. Porque quizá tenemos un número de clientes más pequeño o con menor poder adquisitivo, lo que quiere decir que nuestro recurso corriente va a ser más escaso, lo que lleva a quienes emprendan a tener una mirada mucho más estratégica del uso de sus recursos. Por ello, el siguiente paso es analizar los gastos. Y tendremos una parte financiera presupuestaria que abordará ciertas consultas. Pero el análisis de los gastos de los emprendedores es fundamental. Habrán gastos fijos, habrán gastos variables, habrán gastos que podamos prescindir y otros que definitivamente son imprescindibles. Pero cualquier emprendedor o emprendedora en este contexto tiene que tener un análisis claro de sus gastos. Y no solamente analizar cuáles son nuestras fuentes de ingresos y también cuáles son los motivos de nuestros gastos, sino proyectarlos en el tiempo. Porque si no planificamos a través de proyecciones, probablemente tomemos decisiones que no se apeguen a esta nueva realidad. Los últimos dos pasos de esta circunferencia son igual de importantes. Comunicarnos con el cliente y con nuestro equipo nos permitirán tener una mirada integral de nuestro trabajo y nos permitirán también responder a preguntas que desde nuestra visión de líderes y lideresas de este emprendimiento, quizá no las tengamos muy claras. Una mirada desde el cliente nos permitirá saber qué tanto debemos adaptarnos o probablemente no, el producto sí responde a la demanda. Y lo ajustamos con una mirada del equipo, donde el equipo quizá tiene información directa con el cliente que no amerita que yo desarrolle una investigación, probablemente mi equipo ya tiene la respuesta. Y muchos de los emprendedores y emprendedoras omiten a su equipo en estos análisis, lo que evidentemente se relaciona con costos más elevados. Ahora, ¿qué es lo que sucede desde el punto de vista comercial? Como todos y todas nosotras hemos visto en este tiempo, creo que nuestros emprendimientos deben girar sobre una plataforma virtual. Y hemos generado o les proponemos 5 pasos que quizá pueden facilitar muchísimo que sus emprendimientos se adapten al nuevo contexto y que respondan precisamente a estas nuevas demandas del mercado. Entonces, para empezar desde el punto de vista de marketing digital, el brandeo es fundamental. Para aterrizar el concepto, lo que queremos decir es que se deben construir marcas efectivas que transmitan la forma en la que queremos que nos vea nuestro cliente. Es decir, posicionarnos de forma adecuada en la mente de nuestros clientes. Eso es fundamental. Un ejemplo que les doy. La tienda que está a 5 cuadras de mi casa ha buscado posicionarse dentro de la imagen de sus clientes, que somos este barrio, esta comunidad, como una empresa que se adaptó al contexto, ya que nosotros solamente tenemos que enviar un mensaje con los productos que necesitamos y el dueño de la tienda ya no abre su local para que nosotros ingresemos, sino que pacta con nosotros una hora y un día para que recojamos nuestros productos que fueron seleccionados por él ya que nos conoce, sabe qué es lo que demandamos. Y únicamente pasamos por ahí entregando el dinero si es que es en efectivo o si no nos ha puesto la opción de una transferencia, pero solamente recogemos una funda. Lo que quiere decir que él se adaptó al contexto. Es decir, nos está vendiendo y se está posicionando en nuestra mente como una opción de compra, donde otras tiendas del barrio no lo han hecho, las farmacias cercanas no lo han hecho. Entonces la gente pues quizá ya no las tiene en mente, ya no las selecciona. Esto se relaciona completamente con el uso de redes sociales. El uso de redes sociales, emprendedores y emprendedoras, debe ser asertivo y persuasivo. Nosotros no podemos bombardear de información a nuestros clientes y a nuestras clientes.
sino que tenemos que ser muy selectivos en la hora en la que compartimos la información, es decir, debemos conocer este cliente en qué momento va a leer mi mensaje de WhatsApp, en qué momento va a leer mi publicación en Facebook o en Instagram. Y la comunicación o el mensaje que quiero transmitir tiene que ser preciso. Probablemente a ustedes, como yo, y han visto muchos experimentos sociales en Facebook, donde nos presentan una imagen, todos las leemos, quizá la comentamos, pero muy pocos estamos cercanos a leer textos extensos porque quizá toman tiempo o probablemente generan desinterés. Desde la visión y en lo que les esté pasando a ustedes, el momento en el que leen una publicación, desde esa visión deben empezar a generar las estrategias del manejo de sus redes sociales. ¿Qué pasa con la propuesta de valor? Hoy por hoy debe ser diferente, como lo está haciendo este pequeño emprendedor en su tienda. Eh, ya no está simplemente abriendo un local que está lleno de productos. Hoy por hoy está vendiendo su producto de forma virtual en un empaque que es biodegradable, donde yo ya no me estoy arriesgando a quienes más tocaron ese mismo producto, sino únicamente voy, retiro lo que compré y él o ella obtienen un beneficio de esta propuesta de valor. Es decir, definitivamente se ha adaptado y la propuesta de valor es diferente. Y adicional a ser diferente es digital. Es decir, no necesito ya una llamada probablemente, sino un mensaje. No necesito quizá acercarme a la tienda, golpear a la puerta y pedir una lista. No, ya está todo hecho de manera virtual. La cuarta opción, el desarrollo de una página web, simplemente es una opción, una sugerencia, ya que el manejo de redes sociales adecuado puede suplir esta necesidad. Sin embargo, hoy por hoy también es una enorme alternativa que nos abre otras puertas del mercado. Y por último, todos estos 4 pasos previos no pueden ser desarrollados de manera desconectada. Definitivamente tienen que tener una estrategia. Y una estrategia se define en un sinnúmero de pasos a seguir. Los pasos tienen un tiempo, se evalúan, se miden y se cambian. Entonces, un emprendedor o una emprendedora pueden tener una marca, pueden tener redes sociales, pueden tener una oferta o una propuesta de valor diferente. Eh, Sin embargo, si no estudiamos en qué hora del día mi cliente me va a leer, cuáles son las nuevas necesidades de este cliente, en teletrabajo quizá ya no tiene la misma flexibilidad horaria que antes tenía. Probablemente no debo hacer una publicación solamente de mi producto. Lo que está esperando el cliente es que le venda una experiencia, es decir, que le cuente de otros clientes que ya adquirieron mi producto. Si no hago eso desde una serie de pasos consecutivos, es decir, una estrategia, probablemente los 4 pasos anteriores no tengan el impacto esperado. Aquí les dejo 2 ejemplos de esta estrategia de marketing que definitivamente no necesita que todos y todas nosotros y nosotras estemos 100% capacitados. Plataformas como la de Facebook ofrece capacitaciones virtuales gratuitas. Google ha sacado una plataforma denominada Google for Startups. Y a través de esta plataforma ha capacitado a millones de emprendedores, les ha ayudado a generar sus páginas web, les ha entregado dominios para que tengan un dominio al que las personas puedan escribirles en sus correos electrónicos. En definitiva, son herramientas que están al alcance de cualquier emprendedor sin ningún costo y que simplemente están ahí para que nosotros decidamos utilizarlas, porque el contexto al que nos enfrentamos definitivamente es virtual. Para avanzar ya en la presentación, sabiendo que es únicamente una introducción a este servicio que Comparlante pone a su consideración, que es el asesorar a emprendedores y emprendedoras de manera directa, donde quizá tengamos un espacio mucho más cercano y podamos responder a cada una de sus consultas de forma individual y personalizada. Ahora quisiera hablar del tema de emprendimiento desde el punto de vista de las finanzas, incluyendo también aquí el tema de inversión y presupuesto. Conocemos que nuestra propuesta de valor ha sido diagnosticada, sabemos qué pasa con nuestra idea, nuestro cliente, nuestro proveedor, nuestro equipo, el entorno. Desarrollamos una estrategia comercial, marketing digital, propuestas de ventas.
Pero quizá los recursos y dentro de la encuesta que nosotros les enviamos, muchas de las preguntas iban orientadas en la administración efectiva de estos recursos y qué alternativas hay en este entorno. Hablando precisamente de los flujos del emprendimiento, debemos empezar a mirar cómo estoy utilizando los recursos de mi iniciativa. Quizá antes teníamos mayor posibilidad de obtener otro tipo de recursos o quizá el acceso a créditos era mucho más sencillo. Hoy por hoy quizá es más complejo y más arriesgado. Sin embargo, debemos utilizar nuestros recursos de forma efectiva. Si hablamos desde el punto de vista técnico, muchos expertos del emprendimiento nos llevarán a pensar en las líneas del frame storing, de cómo manejar precisamente este proceso de los recursos, las finanzas. Pero hablándolo en términos completamente amigables, es saber que los recursos que tengo son escasos, que debo priorizarlos, es decir, responder a las necesidades financieras del emprendimiento en orden y empezar a pensar también en aquellas cuentas por cobrar, si es que ya tengo mi negocio en marcha, que están pendientes y que puede ser otra fuente de financiamiento. Generar un plan de cobranza sobre esos procesos es fundamental y no necesariamente desde el punto de vista de un emprendedor o emprendedora. Probablemente nosotros y nosotras tenemos algún amigo, algún familiar que nos debe dinero y hoy por hoy pueden ser considerados también estas personas como fuentes de financiamiento para nuestras propias ideas de negocio o para nuestras necesidades básicas. ¿Qué pasa desde el punto de vista de los proveedores? Debemos analizar cuál es nuestro poder de negociación con el proveedor. Esto nos lleva a pensar a que quizá podemos llegar a generar nuevos acuerdos comerciales, renegociar los contratos que tenemos con los proveedores, para quizá alargarlos en el tiempo, es decir, probablemente yo tenía un contrato con un proveedor para 6 meses, pero si llegamos a un acuerdo de que sea un contrato para 1 año o 2 años, quizá puedo generar una cierta relación de descuento sobre los servicios o los productos que me está entregando. Estos descuentos se transforman desde el punto de vista del emprendedor o emprendedora en ingresos que pueden ser colocados en el negocio. Lo mismo pasa con los clientes. Puedo generar acuerdos de largo plazo con los clientes, donde quizá tenía un par de clientes que me compraban de manera esporádica, pero si hoy transformo mi idea de negocio y genero necesidades de largo plazo, sabré que ese cliente estará fidelizado y podré contar con sus ingresos de forma planificada. Lo que quiere decir que la propuesta de valor tiene que tener incluso esa mirada. Ya no pensando en que me compre una vez, porque quizá muchas y muchos de ustedes habrán escuchado, bueno, si llego a vender un producto de $1 y lo vendo a 1 millón de personas, es $1 millón. Pero son ventas de una vez. Esa es una visión cortoplacista del proyecto. Entonces, quizá debo pensar en aquellos clientes que puedan ser fidelizados o que puedan ser enamorados, si cabe el término, con mi propuesta de valor y generar acuerdos de venta o servicios postventa que alarguen esta relación en el tiempo y que garantice que tenga flujos constantes dentro del negocio. Ahora, no solamente quiero dejarlo ahí desde el punto de vista del emprendimiento, también desde el punto de vista personal, y hay muchas páginas que les hablarán de esto. Sin embargo, la inversión es una pregunta que muchos de nosotros y muchas de nosotras nos hemos hecho. Eh, ¿Debo analizar la posibilidad de acceder a créditos? Por supuesto que sí. Y estos créditos, claro, están distantes de la inversión, pero son fuentes de ingreso que me permitirán continuar con mi actividad económica. Pero ahora desde el punto de vista personal, probablemente yo sí tengo dinero. Tengo dinero ahorrado en una cuenta que probablemente está en una cuenta que no estoy moviendo, pero podría analizar colocar esos recursos en pólizas a plazo fijo o generar ahorros programados donde mi institución financiera de preferencia empiece a pagarme intereses por ese dinero. Lo que quiere decir que a pesar de que sean pocos, los recursos empezarán a fluir y tendré una fuente secundaria de recursos a través de una inversión. Existen otras propuestas mucho más llamativas, dependiendo de cada uno de nuestros países y las empresas que trabajen ahí, como son los fondos de inversión. Estos fondos de inversión, que quizás son una forma de diversificar el riesgo,
Son plataformas en las que nosotros colocamos recursos a mediano y largo plazo y obtenemos una rentabilidad por esos recursos colocados. Es decir, hoy por hoy el emprendedor debe tener una mirada hacia su negocio, pero también una mirada personal. Entonces, hemos deconstruido y hemos reconstruido muchos conceptos. Y que, claro, como todos y todas esperamos, quisiéramos que se transformen en dinero. Y es así que debemos evaluarnos. ¿Qué perfil de emprendedor somos cada uno de nosotros y nosotras? Y hoy los emprendedores tienen que estar muy alineados a la tecnología. Hoy los emprendedores tienen que tener una visión global, porque al estar conectados en las redes tenemos otro tipo de clientes a los que vamos a intervenir. Hoy por hoy debemos buscar oportunidades incluso en tiempos de crisis, como este vendedor. Probablemente hoy este dueño de una tienda, esta persona, vende quizá mucho más. No lo he consultado, pero probablemente y sí. Quizá vende más de esta manera que abriendo su local todo el tiempo. Ahora las necesidades son el punto focal de la ideación de este emprendedor. Muchos emprendedores y emprendedoras cometemos el riesgo de crear un producto innovador, pero nunca saber si satisface una necesidad. Y porque pensamos que es innovador, pensamos que tendrá éxito. No siempre es así. Debemos responder a una necesidad y en caso de no hacerlo, probablemente nuestro proyecto no tenga duración en el tiempo. Quizá hoy por hoy los emprendedores y emprendedoras no tenemos un horario y les debe pasar, probablemente muchas sonrisas se generaron en este proceso, en esta pregunta, pero el emprendedor no tiene horario. Donde muchos duermen, el emprendedor está trabajando, está generando ideas, está cuestionándose y ese es el nuevo emprendedor. Ustedes ven en la lámina que habla del emprendedor israelí. Sí, es un ejemplo de emprendedor, pero puede ser el emprendedor ecuatoriano, costarricense, argentino, mexicano, peruano. En realidad es el emprendedor el que debe también reinventarse. En esta lámina, ustedes pueden ver una radiografía de los emprendimientos que funcionan en el Ecuador, que están en categorías que se han adaptado al contexto digital y de emergencia en el que nos encontramos. Casi un 70% de ellos se encuentra trabajando sobre plataformas de e-commerce, es decir, está respondiendo a procesos de comercialización virtuales. Y los otros, pues, responden a procesos financieros, logística, soluciones para negocios, transporte, entretenimiento. Pero todos ellos han sido fortalecidos desde su estrategia comercial en el argumento tecnológico. Es decir, no pensemos que esto solamente nos ha tocado a nosotros, casi 30 personas que estamos en este taller, sino que en realidad son cientos y cientos de emprendedores. En esta lámina ustedes podrán encontrar 190 emprendimientos que han adaptado sus propuestas de valor y hoy por hoy trabajan en un nuevo entorno. Pero recordemos que este taller fue desarrollado sobre todo con el enfoque de las personas con discapacidad. Yo he participado en muchos webinars durante este tiempo y muy pocos de ellos me han ofrecido la posibilidad de tener un subtitulado, donde yo, al tener una discapacidad, probablemente no puedo escuchar lo que están diciendo, pero sí lo puedo leer. Entonces, Fundación Comparlante piensa también en esto. Y hoy por hoy, así como tenemos una mirada holística y global de los emprendimientos, queremos presentarles estas imágenes que son un reflejo de aproximadamente 60 emprendimientos ecuatorianos desarrollados por personas con discapacidad. Están distribuidos a lo largo del país. Y como estos, debe haber muchos más en cada uno de los países de las personas que estamos escuchando y presenciando este taller. Esto nos lleva a pensar que el emprendimiento va más allá de nuestra condición de salud o nuestra condición de personas, nuestra condición financiera. Todos podemos reinventarnos, reconstruirnos y responder a las nuevas demandas del mercado. A manera de conclusiones, yo quisiera dejarles esta lámina que la voy a ir analizando con ustedes de forma muy breve, que busca concientizar en esta necesidad de reinventarnos y emprender, pero no emprender de cualquier manera, sino emprender con estrategia. Transformando nuestro producto, dejando que el cliente se exprese y nos cuente qué es lo que realmente está buscando, mejorando nuestros canales de distribución, quizá incluso tercerizando servicios. Probablemente
Ya no puedo yo ir a entregar mis productos. Quizá puedo apoyar a otro emprendedor que tiene una bicicleta, que tiene un emprendimiento de entregas y conectarme con él o con ella. Entonces tercerizo mis servicios, delego responsabilidades y amplío el alcance de mis servicios. Definitivamente debemos pensar en mejorar nuestros canales de pago, porque considero que esto es fundamental, ya que ya no podemos estar seguros siempre recibiendo pagos en efectivo. Debo buscar la forma de que esto también sea digital. El mundo tiene esta transformación, no puedo alejarme de ella porque quizá estoy dejando de lado un mercado importante al que sí podría atender con la propuesta de valor. Pero probablemente la forma de pagar esta propuesta no es igual de cercana a la necesidad y va a evitar que yo llegue a un mercado realmente importante. Hay que generar estrategias en línea, generar estrategias virtuales, digitales. Debemos revisar nuestro presupuesto y analizar nuestras finanzas y reinventar. De esta manera, estimados y estimadas emprendedores y emprendedoras, queremos comentarles que este es un pequeño taller introductorio a todo este cuerpo metodológico desarrollado para asesorar emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Hoy las plataformas nos facilitan el proceso de cómo hacerlo. Y es así que hemos abordado este primer taller de una serie de 3 talleres que nos darán herramientas para fortalecer nuestros emprendimientos. Probablemente no todas las preguntas fueron resueltas y es por eso que les agradecemos que para quienes estén interesados en un asesoramiento personal puedan escribirnos en el chat de este taller y dejarnos su correo electrónico, su nombre y su número de teléfono celular. Nos contactaremos de inmediato y los asesoraremos tanto como ustedes nos lo permitan y lo necesiten. Los 2 siguientes talleres están interconectados. Ustedes pueden participar en ellos o no, pero sugerimos que esta información la tomen en consideración para fortalecer sus propuestas de valor. En el siguiente taller, pues hablaremos sobre innovación y reconversión, cómo emprender en este contexto de crisis. Y en el tercer taller, que se desarrollará cada uno de ellos un miércoles consecutivo, hablaremos del financiamiento desde la comunidad, es decir, alternativas de obtención de recursos para nuestras ideas de negocio. De esta manera, pues, estimados y estimadas participantes, hemos dado por terminado este taller, del que nos encontramos completamente agradecidos por su participación, sabiendo que pueden contar pues con el acompañamiento de Comparlante para cualquier consulta o proceso que ustedes necesiten. Independientemente de si somos o no personas con discapacidad, el emprendimiento es una estrategia universal. Y desde la fundación, pues queremos asesorarlos y asesorarlas. Es así que abriremos un espacio de 5 minutos para consultas muy generales que podamos responder, que satisfagan sus necesidades y después de esto, pues daríamos por concluido el taller. Así que me interesaría muchísimo, si es que ustedes lo consideran conveniente, que podamos abrir nuestras cámaras para conocernos un poco, hacer un taller muy, muy rápido que durará exactamente 3 minutos. Y con esto, pues cerrar esta experiencia, porque no queríamos únicamente transmitirles información, sino generar una experiencia en ustedes. Y que sepan, pues, que podemos trabajar de otras maneras. El emprendimiento puede verse desde otras miradas y no está distante de nuestros recursos. Probablemente la idea de negocio que siempre estuvieron buscando está ahí. Ustedes la están viendo probablemente en su pantalla. Quizá una de las personas que está en este espacio mañana va a ser su cliente o su cliente. Y lo conversábamos, de hecho, Brian, te hago llegar un caluroso saludo, mi amigo. Justo él escuchó de la propuesta y pues hablábamos, bueno, y después cómo nos conectamos. Quizá hasta este momento no se había generado la necesidad, o probablemente sí, pero un taller hoy por hoy se presenta en una oportunidad. Y quizás es lo que está pasando con cada una y uno de nosotros en este espacio. Así que, estimados, estimadas emprendedores, pues los leemos a través del chat en caso de que tengan consultas o los escuchamos. Acabo de habilitar cada uno de nuestros micrófonos para que podamos, pues, dejar comentarios o definitivamente, pues,
hacer alguna observación que ustedes consideren como válida. Recuerden que el emprendimiento se sustenta en la escucha y es una escucha activa. Así que hoy por hoy los y las escuchamos. Adelante, les damos la bienvenida para que, por favor, participen, aprovechen este espacio de consulta, que además es uno de tantos que están habilitados para ustedes, como lo ha dicho Roberto, en Fundación Comparlante. Tenemos una consulta por interno sobre los siguientes talleres. Los talleres serán desarrollados en el mismo horario los siguientes 2 miércoles, completamente gratuitos, eso sí sujetos a la disponibilidad de cupos, porque lo que queremos es que, contar con una audiencia activa y evidentemente que se beneficie de esta información. Así que son completamente gratuitos, los publicaremos en nuestras redes sociales y podrán participar en los siguientes miércoles en el mismo horario. Perfecto. Adrián desde Ecuador nos consulta sobre las siguientes fechas, pues efectivamente serán los siguientes miércoles, exactamente el miércoles 17 y el miércoles 24 de junio. Por fuera de esto, si ustedes estuvieran interesados en charlas personalizadas, nos dejan por favor su correo electrónico, un número de teléfono de contacto y nosotros pues tomaremos las medidas correspondientes para llegar a sus necesidades y evidentemente darles el asesoramiento que puedan necesitar. Muy bien. Bueno, vamos a hacer este corto taller de una forma muy rápida. Estimada Miriam, que la puedo ver en cámara, Osmel, Brian, Sebastián, Celeste y Lorena. Vamos a funcionar en este orden. Yo voy a dar una historia, voy a contarla, y la siguiente persona que yo mencione va a iniciar su historia relacionada con la mía, pero con esta frase, es decir, sí y además. Vamos a dar un ejemplo. Salí al parque de mi casa y me encontré con un vecino. Le doy el paso a Lorena. Ella responderá, sí, y además me encontré $50 junto a un árbol. Después continuará Sebastián y lo mismo, sí, y además, y agregará otra parte de la historia. El orden que vamos a tener es Lorena, Sebastián, Osmel, Miriam, Brian y Celeste. Y con Celeste terminamos. Soy Roberto y estaba saliendo de viaje, me fui a la playa y me encontré un cofre. Lore. ¿Listo? Ahí. Me gustaba el de los $50. Sí, y además encontré una botella que tenía una carta, tenía un mensaje. Sebas. Sí, y además, en ese mensaje que estaba en la botella, junto al cofre, estaba la pista para conseguir no solo los $50 que no tuvo Lorena, sino 50 más. Osmel. Y aparte de los $50, había un mapa a donde había un cofre y se podían conseguir no solo 50, sino $200 más. Miriam. Sí. Y además, con todos esos dólares, pude invertir en un hermosísimo cohete que me llevó a un lugar. Celeste. Y además,
En ese lugar, el dólar estaba 30 veces más caro que en Argentina. Brian. Pensé que era la última. Sí, y además, en ese lugar donde el cohete había llegado, se encontraron con un grupo de personas que decidieron innovar y emprender con estrategias digitales para crear nuevos negocios enfocados a las personas con capacidades especiales que quieren llegar a la luna. Entonces, ese es el nuevo negocio. Muchísimas gracias, Brian. Gracias a todos, Miriam, Osmel, Sebastián, Celeste. ¿Qué mensaje queremos transmitir? Este concepto de sí y además nos va a ayudar muchísimo en el trabajo en equipo. Cuando yo escucho la idea de un emprendedor o de una emprendedora, de un miembro de mi equipo, no puedo descartarla. Sería un error. Tengo que aceptarla y agregarle valor. Probablemente está fuera de contexto, probablemente no responde a todas mis necesidades, pero si pienso en este prefijo, sí, y además, estaré adoptando esa idea como propia y tendré la posibilidad de fortalecerla. Así funciona un emprendedor. Así funciona una emprendedora. Tomo las ideas y las mejoro porque el beneficio no va a ser solo para mí. El beneficio va a ser para todas y todos nosotros, para quienes queramos vincular en esta estrategia. Es así, pues, queridos y queridas colegas que nos están escuchando a nivel nacional e internacional, es para nosotros un placer haber compartido estos 43 minutos exactamente de taller, donde lo hemos querido hacer muy, muy rápido, pero quizá atender a muchas de sus necesidades. Esperamos que les haya sido de utilidad y si no, pues por favor escríbanos y aquellas preguntas que no hayan sido resueltas con mucha seguridad las resolveremos en los siguientes días. Nos mantendremos en contacto. Muchísimas gracias por este espacio que nos han entregado y un abrazo.